Bien, ahora vamos con lo que sería la introducción del trabajo. En este trabajo se abordará la problemática de la filosofía en la sociedad. Esto fue llevado a cabo ya que a todo el equipo nos surgió esta duda, ya que muchas veces se puede llegar a pensar que la filosofía es un tema totalmente desconocido e incluso complejo para la sociedad. Así que para averiguarlo se realizó una investigación de campo en base a entrevistas a algunos habitantes del municipio de Monterrey, llevada a cabo entre los días miércoles 22 de mayo y lunes 27 de mayo del presente año, con el fin de conocer qué tanto saben sobre filosofía. Se comenzará la entrevista con preguntas relativamente fáciles, que más que tener una respuesta correcta, son más subjetivas, puesto que queríamos comprobar sus conocimientos previos acerca de esta materia. Algunos de los entrevistados nos dieron respuestas no tan alejadas de lo que buscábamos. Sin embargo, claramente hubieron otros que no conocían mucho sobre el tema. Esta situación no es del todo errónea, puesto que esto es lo que buscábamos en el trabajo, plasmar la filosofía o lo que conoce la sociedad sobre la filosofía. Bueno, estamos aquí con Paula. Bueno, Paula, te quería preguntar para ti, ¿qué es la filosofía? Para mí la filosofía es, no sé, la ciencia que estudia el porqué de las cosas, el porqué de la razón del hombre, el porqué pensamos como pensamos, el porqué actuamos como actuamos. Ok, bueno, muchas gracias, Paula. Martín Lizárraga. Muy bien, Martín, para ti, ¿qué es la filosofía? La filosofía, pues, tiene demasiadas ramas para mí. Eso abarca ya sea conocimiento de una persona, puede ser de todo, pero para mí la filosofía es eso, el conocimiento de una persona y cómo se lleva a cabo porque va evolucionando con el paso del tiempo. Mm, y pues en este caso puede ser también una materia que se basa de los antiguos. eh, Se podría decir como Aristóteles y todo ese tipo. Para mí eso es. Para ti. Sí, ¿Y tú cómo conoces la filosofía? también Por la materia. por la materia, ajá, por la escuela. Ok, bueno, muchas gracias. No, de nada. Mi pregunta es, ¿qué es la filosofía? Ahora, a mí me contestaron que la filosofía pudiese ser una materia, algo que es relacionada con el pensamiento de los seres humanos, con el estudio de con nuestros antepasados, con ciertos filósofos como es Aristóteles, y aquí pues nos surge la pregunta de si estas respuestas son correctas o no. Lo que yo les puedo decir que están correctas. ¿Por qué? Porque no hay un concepto bien definido de qué es la filosofía, porque nadie te puede decir qué es la filosofía. ¿Por qué? Porque definir la filosofía es algo imposible, nadie lo puede hacer. No puedes decir que la filosofía es esto porque lo estarías limitando. Ahora, entonces, pues ¿cómo te puedo decir de cierta manera qué es la filosofía? Yo te puedo decir para mí qué es la filosofía, alguien más me puede decir para él qué es la filosofía y otra persona sí nos puede decir para él qué es la filosofía. Pero no hay una definición correcta. La filosofía es una vivencia, es algo que necesita ser vivido. Como yo te puedo decir que para mí es esto, significa esto, yo lo comprendo de esta manera. Para ti es algo diferente, porque aunque yo te lo diga, tú nunca me vas a entender hasta que lo vivas. Cuando tú lo vivas y cuando realmente pasas por esa vivencia en la que sientes, en la que experimentas totalmente esa sensación y lo entiendes, lo comprendes, entonces tú vas a saber para ti qué es la filosofía. Pero definir la filosofía es algo imposible. Vamos con... Jonathan Valdés. Ok, le quería preguntar, ¿cómo usted piensa que se hace la filosofía? La filosofía, a mi muy particular opinión, yo pienso que la filosofía surge de los idealismos que tengamos, de las maneras de pensar y de ahí expandirlo pues a nuevos horizontes, ¿no? O sea, yo tengo una forma de pensar, la empleo en mi vida, la actúo, la uso y a raíz de eso yo creo que desarrollo lo que sería mi propia filosofía de vida y pues de eso también ya radica en cada individuo o incluso a lo mejor en manera colectiva también ya se podría desempeñar con la sociedad. Eso es lo que yo creo. Ok, muchas gracias. Nada. Hola, estamos con... José Ángel Blanco. Ok, le queríamos preguntar, ¿cómo piensa usted que se hace la filosofía? O sea, ¿cómo se filosofa? Aquí pues es la manera de pensar que el pensamiento filosófico viene de las primeras culturas que se tienen conocimiento, que son los griegos y los romanos. Y la filosofía es la base de todas las sociedades. Sin un pensamiento crítico, autocrítico y lógico, no hay sociedad.
Gracias. ¿Cómo se hace la filosofía o cómo se filosofa? Esta fue la pregunta que yo le hice a las personas que yo entrevisté, las cuales siento yo que me respondieron de manera correcta, de acuerdo con su pensamiento, ya que no todas las personas conocemos bien sobre la filosofía, no todas las personas tenemos en claro el concepto de la filosofía, muchas personas ni siquiera saben de qué trata esta ciencia. Pero a las personas que entrevisté siento que supieron contestarme en base a su pensamiento, pero siento yo que la persona que más se adecuó a la pregunta o que su respuesta fue la mejor fue la primera, ya que habló de que el pensamiento de las personas es subjetivo, por lo tanto cada persona podría tener distintas maneras de hacer la filosofía o de filosofar. Para esto tenemos en cuenta lo que dijo Morente en su libro. Morente explica que nosotros para hacer filosofía debemos infantilizar la mente, como por ejemplo un niño pequeño. Un niño pequeño no sabe del mundo, no conoce nada, duda de todo y busca las respuestas de todo. Para esto nosotros también debemos hacer lo mismo. Como un niño debemos preguntarnos, cuestionarnos sobre todo lo que tenemos alrededor, lo que pensamos o todo en general, y debemos buscar una respuesta o analizarlo y llegar a una conclusión que nos satisfaga. Para esto yo considero que la manera de hacer filosofía es esta, como nos dijo Morente, que es pensando y cuestionando todo lo que vemos, todo, y analizando una y otra vez hasta llegar a una respuesta o a una conclusión que se nos haga la mejor o la que más va de acuerdo a la pregunta que nosotros teníamos. Para usted, ¿para qué sirve la filosofía? Bueno, para mí la filosofía sirve para poder entender o expresar en algún libro cosas que algún autor quiere decir o expresar al mundo. Muchas gracias. Para usted, ¿para qué sirve la filosofía? Dice la gran filósofa, el español es mi segundo idioma, entonces de repente les falla un poquito, pero la señora Ayn Rand dijo que nosotros vivimos en nuestras mentes y mucha gente vive sin filosofía, sin pensar, concentrados en pensamientos. Y cuando yo leí su literatura, entendí que era bien importante aplicar esto y saber que estamos bien acá, que estamos bien de lo adentro. O sea, uno piensa que, por ejemplo, la cuestión más grande de la filosofía, ¿cuál es? Le dicen la piedra del filósofo, que siempre lo traiga arrastrando atrás de él. ¿Hay Dios o no hay Dios? ¿Hay Dios o no hay Dios? Esa es la palabra la más grande, ¿verdad? Entonces, ella decía, debemos de ser buena gente. ¿No me entiendes? Debemos de ser buena gente. ¿Hay necesidad de seguirle a Dios para ser buena gente? Yo no creo. Debemos de saber de adentro que hay posibilidad que el humano puede ser buena gente, como Abraham Lincoln dijo. Debemos de hablar bien, así como la historia habla de Washington, y Abraham Lincoln dijo, sí, debemos de hablar que él fue un hombre increíble y debemos de hablar como de él, casi como un Dios, por una razón, para que el resto de la humanidad entiendan que podemos ser muy buenos. Esa es la filosofía. Gracias. Ya está. Bueno, ahora yo voy a dar una pequeña reflexión a mi pregunta, la cual es ¿para qué sirve la filosofía? Mucha gente me dirá que la filosofía no sirve para nada
pero mucha otra gente me dirá que la filosofía nos ayuda para tratar de responder a problemáticas sociales. Un ejemplo de esto sería que yo preguntara a las personas si robar es bueno o malo. Mucha gente o la mayoría de gente me dirá que robar es malo, pero ahora si yo les vuelvo a preguntar, ¿ustedes robarían un medicamento para poder sanar a su madre enferma? Aquí la mayoría de gente dudará, ya que estaría poniendo en juego sus principios morales. Y aquí es donde entraría la filosofía, para tratar de responder este tipo de preguntas. ¿Qué piensas que es la esencia de las cosas? Yo creo que la esencia de las cosas es más que nada lo que representan por dentro que lo que representan por fuera. ¿Qué piensa usted que es la esencia de las cosas? La esencia de las cosas, yo pienso que es lo que le da importancia o vida a esa cosa, no sé, como el alma del objeto. Ok, muchas gracias. ¿Qué piensas que es la esencia de las cosas? Para analizar esta pregunta, recordemos que la esencia es lo que hace que una cosa sea lo que es, como el ejemplo del pintarrón, cuya esencia es la tinta. Así que, al realizar esta pregunta a las diferentes personas, todas rápidamente identificaban el concepto de esencia, simplemente que al explicarlo hubo personas a las que se les pareció muy sencillo, pero hubo otras a las que se les dificultó un poco, tomaron más su tiempo para pensar y después decirnos la respuesta. Sin embargo, todas las contestaciones obtenidas mantienen una relación con el significado de esencia. Ahora, para mí, ¿qué es la esencia? Bueno, para mí la esencia es una característica representativa de la cosa que se manifiesta en todas las demás partes. Por ejemplo, supongamos que la esencia de una persona es su forma de pensar. Su esencia no simplemente se limita ahí, sino también puede estar presente, por ejemplo, en la forma de actuar, en la forma de hablar y en otros aspectos. Es decir, no simplemente se limita a lo que es, sino también puede estar presente en las demás partes de la cosa. ¿Qué entiende usted por el idealismo? Es un conjunto de personas que se reúnen tomando decisiones en base a ideas o pensamientos solamente. Muchas gracias. Estamos con Ivonne Hernández. ¿Qué entiende usted por idealismo? Idealismo es como una corriente de filosófica o de pensamiento. Creo que se acerca de las ideas. Algo tiene que ver con el pensamiento y las ideas. Muchas gracias. Nada. ¿Qué entiendes por idealismo? Fue la pregunta que se le realizó a algunos de los entrevistados, a lo cual uno de ellos nos contestó que es una corriente filosófica que se basa en las ideas y pensamientos, que tiene que ver con las ideas y los pensamientos, fue lo que nos dijo. Es una respuesta bastante acertada, puesto que tiene que ver con eso, su mismo nombre lo dice. Y la otra persona nos contestó que él piensa que es un grupo de personas que toma decisiones en base a ideas, pensamientos. Esa parte de su respuesta estuvo bien, pero pues lo del grupo de personas consideramos que no fue del todo correcto. Ahora, a modo de reflexión, para mí, ¿qué es el idealismo? Bueno, yo por idealismo entiendo que es una corriente filosófica, tal cual uno de los entrevistados nos dijo, que también habla sobre las ideas, que considera las ideas y los pensamientos como el ser, la única cosa que existe. Pero Descartes nos dice que si las ideas existen, entonces yo existo. ¿Por qué? Porque las ideas son inmediatas en mi cabeza, están sucediendo en ese momento. Por lo tanto, si las ideas existen, yo también existo. Bueno, como conclusión siento que todos respondieron de manera correcta. Siento que unos se acercaron más a lo que quería decir la pregunta que otros, pero siento que todos respondieron con base a lo que ellos conocían de la filosofía y al fin y al cabo era solamente para conocer qué tanto saben de la filosofía. Por ejemplo, muchos no saben de la filosofía como yo, no sabía nada, pero ahora, después de haber llevado esta unidad de aprendizaje y gracias al libro de Morente y a todo lo visto en esta materia, pude comprender más a fondo o las bases de la filosofía.
Como conclusión, puedo decir que este trabajo fue muy interesante porque te das cuenta que las personas que no están familiarizadas con el concepto de la filosofía realmente tienen una noción, un conocimiento muy vago o nulo, porque no es un término que escuches con frecuencia, no llegas con alguien y les escuchas hablar sobre filosofía. Pero fue muy interesante el ver cómo te contestaban de acuerdo a lo que ellos creían y a lo que ellos sentían que era una respuesta correcta. Ahora también aquí pues yo tomo en cuenta ya después de haber cursado esta materia de filosofía que ahora a mí tampoco nunca me había cruzado por la mente este concepto, yo no me había preguntado qué era la filosofía. Pero después de haber leído el libro de Morente sobre las lecciones preliminares, pues me doy cuenta que la filosofía es algo extensísimo, que no es algo que puedes aprender de la noche a la mañana y que es algo muy complejo y que definitivamente es algo muy interesante porque te hace preguntarte cosas que antes no te preguntabas, te pone una perspectiva totalmente diferente. Pues yo creo que me llevo pues un muy buen aprendizaje acerca de todo esto. De las preguntas anteriores no existen respuestas correctas o incorrectas, ya que se contestaron con los conocimientos previos de cada persona, es decir, con lo que ellos pensaban que era. Ya que, por ejemplo, si a mí antes de estar en esta unidad de aprendizaje me preguntaran lo mismo, la verdad yo no sabría qué responder. Pero ahora, gracias al profesor y al libro de Morente, ya tengo una visión muy general de lo que puede llegar a ser la filosofía, un poco acerca de sus ramas, sus métodos, sus corrientes y sus mayores representantes, por lo que si me lo llegaran a preguntar ahora, yo creo que ya puedo contestar de una manera más fácil. Ahora, en esta conclusión, más que el trabajo, que también voy a tocar ese tema, me gustaría hablar un poco sobre lo que aprendí en el semestre, todo lo que me dejó esta materia de filosofía. Para mí, la filosofía no me agrada, no es mucho de mi gusto. De hecho, tuve complicaciones en el semestre con varios temas, los cuales batallé para comprender. Pero, sin duda, muy interesante todo, desde dónde viene la historia, con los primeros filósofos, cómo aparecían nuevos filósofos, te daban ideas distintas, contrapuestas a lo que sus antecesores habían propuesto. Y llegando hasta el día de hoy que se sigue filosofando, es muy importante, considero yo, la filosofía para conseguir nuevas formas de aprendizaje, de cómo obtener el conocimiento. Y como conclusión de este trabajo, me gustaría mencionar que fue un trabajo algo difícil de realizar por las entrevistas que se batallaron para conseguir. Estuvimos mucho tiempo con esto de las entrevistas, también tuvimos que pensar muy bien qué preguntas íbamos a plantear a los entrevistados, puesto que como sabemos que no todos saben sobre filosofía, entonces teníamos que buscar preguntas que se adaptaran más o menos a conocimientos generales. Obviamente también tuvimos que meter preguntas algo más específicas, como lo es mi cuestión, que es ¿qué entiendes por el idealismo? Pero por eso preferimos meter de forma subjetiva el entendimiento de las personas, no una respuesta en concreto. Como conclusión, este trabajo nos permitió ver cuál es el entendimiento de las personas acerca de la filosofía, aunque la verdad, las personas tienen un concepto muy vago acerca de ese tema. Pero a decir verdad, yo creo que antes de tomar esta unidad de aprendizaje estaba igual o peor que esas personas, pero gracias al libro de Morente pude tener una noción y un entendimiento más claro acerca de la filosofía y darle una importancia y un uso diario en mi vida diaria.